En el vídeo anterior, conocimos el Valle de las Aguas, un pequeño pueblo centenario amenazado con desaparecer bajo las aguas de una represa. Vimos cómo Antonio, un fotógrafo anciano con Alzheimer, antes de perder sus recuerdos, entrenó en secreto a su fiel pastor alemán, Max, para una misión extraordinaria: guardar los secretos que podrían salvar su hogar. Tras la muerte de Antonio, su nieta Clara descubrió el plan al seguir el comportamiento misterioso de Max. Guiados por el increíble pastor alemán, Clara y un pequeño grupo de vecinos encontraron las primeras pistas dejadas por Antonio, documentos históricos en la iglesia abandonada y registros cruciales en el archivo del ayuntamiento, revelando un valioso pasado arqueológico que podría impedir la inundación. Pero la carrera contra el tiempo apenas comienza. Los representantes de la represa están cada vez más presentes, la tensión aumenta, y Max aún tiene muchos secretos por revelar. La resistencia crece, pero ¿serán suficientes los hallazgos? Acompaña ahora la conclusión de esta emocionante aventura y descubre si Max, el guardián de los recuerdos, logrará salvar el Valle de las Aguas. El tesoro sumergido. Sin embargo, aquella mañana, el pueblo despertó con una energía diferente. Pequeños grupos de vecinos se reunían discretamente en puntos estratégicos, comunicándose a través de gestos y miradas significativas. La resistencia había crecido durante la noche. Lo que había comenzado como un pequeño grupo liderado por Clara y guiado por Max, ahora contaba con casi 30 personas decididas a luchar por la preservación de su hogar. ¿Listo para otra misión, amigo?, preguntó acariciando la cabeza del pastor alemán. Max respondió con un suave ladrido, casi como si comprendiera la importancia del día que tenían por delante. La llave encontrada en el escondite secreto de Antonio pesaba en el bolsillo de Clara, un recordatorio constante del viaje que habían iniciado. Don Joaquín fue el primero en llegar, acompañado de su sobrino Miguel, el abogado. Poco después llegaron Pedro, Doña María y otros 5 vecinos que se habían unido a la resistencia. Cada uno traía una pequeña mochila con agua, bocadillos y equipo básico, linternas, cuerdas y herramientas sencillas. Nadie sabía exactamente a dónde los llevaría Max esta vez, pero estaban preparados para cualquier eventualidad. «Tenemos novedades», anunció Miguel mientras todos se reunían en la sala de la Casa Azul. «Pasé la noche investigando en los archivos digitales del Estado. El decreto de 1890 que declaraba el Valle de las Aguas como zona de valor histórico y cultural nunca fue oficialmente revocado». «F5, eso es excelente», dijo Clara, con una sonrisa esperanzadora que iluminaba su rostro. ¿Y qué pasa con los artefactos indígenas mencionados en los documentos que encontramos en el archivo municipal? Tal vez no necesitemos los artefactos originales, sugirió Pedro, el profesor de historia. Si tenemos suficiente documentación sobre ellos, fotografías, informes de catalogación, estudios científicos, podemos construir un caso sólido incluso sin las piezas físicas. Max, como si sintiera que era hora de partir, se levantó y caminó hacia la puerta, mirando hacia atrás con expectativa. El plan era simple, pero cuidadosamente elaborado. Se dividirían en 3 grupos. El principal, liderado por Clara y siguiendo a Max, un grupo de vigilancia, posicionado estratégicamente para alertar sobre cualquier acercamiento de los representantes de la represa, y un tercer grupo que crearía una distracción en la plaza central, atrayendo la atención lejos de la verdadera misión. Recuerden, instruyó Clara mientras se preparaban para salir, comunicación solo por mensajes de texto, nada de llamadas. Y si alguien les pregunta, solo estamos haciendo una caminata matutina para disfrutar del valle antes de que sea inundado. Para sorpresa de todos, Max no los llevó al centro del pueblo esta vez, ni a las colinas donde estaba la iglesia abandonada. En cambio, el pastor alemán los guió hacia el río, siguiendo un sendero poco utilizado que serpenteaba entre árboles centenarios. «Nos está llevando hacia el río», comentó Pedro, intrigado. «¿Crees que el próximo escondite está en el agua?». Tras casi 40 minutos de caminata, llegaron a una parte del río que pocos solían visitar. Era una pequeña ensenada, donde las aguas formaban un remanso tranquilo antes de continuar su curso. Grandes rocas cubiertas de musgo emergían del agua como pequeñas islas, y árboles antiguos se inclinaban sobre el río, creando una catedral natural de luz filtrada y sombras danzantes. Max se detuvo en la orilla, mirando fijamente hacia un punto específico en medio del remanso. Ladró una vez y luego miró a Clara, como si esperara que ella comprendiera lo que debía hacerse.
Creo que está señalando algo sumergido, concluyó Clara. Tal vez haya algo en el fondo del río. Examinó la orilla con más atención y notó algo que no había visto antes. Una pequeña construcción de piedra, casi completamente cubierta por vegetación, a pocos metros de donde estaban. Parecía algún tipo de compuerta antigua, probablemente usada décadas atrás para controlar el flujo de agua para riego. Allí, exclamó, señalando la estructura. Vamos a revisarla. El grupo se acercó a la construcción de piedra. Era más antigua de lo que parecía a simple vista, con señales de técnicas de construcción del siglo XIX. Una pequeña puerta de metal, casi totalmente tomada por el óxido, estaba cerrada firmemente con un candado antiguo. Clara sacó la llave del bolsillo, la misma que su abuelo había dejado en el hallazgo anterior. Su corazón latía acelerado por la anticipación. La insertó en el candado y, para su sorpresa y alivio, giró suavemente, como si el mecanismo hubiera sido lubricado recientemente. Mi abuelo debe haber preparado esto poco antes de morir, murmuró, retirando el candado. La pequeña puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando un espacio oscuro del tamaño aproximado de un armario. Pedro encendió su linterna, iluminando el interior. No había una caja metálica esta vez, sino una bolsa impermeable de material moderno, cuidadosamente colocada en un estante de piedra por encima del nivel del agua que corría por un pequeño canal en el fondo de la estructura. Ingenioso, comentó Pedro, admirado. Clara tomó la bolsa impermeable con cuidado. Era más pesada de lo que esperaba, lo que indicaba que contenía algo más que documentos. La abrió con los dedos temblorosos, revelando su contenido. Un portátil antiguo sellado en plástico a prueba de agua, un disco duro externo igualmente protegido, una carpeta con documentos y, para su sorpresa, una pequeña caja de madera tallada. ¿Un portátil?, exclamó don Joaquín, confundido. ¿Qué podría haber guardado tu abuelo en una computadora que no pudiera estar en papel? No lo sé, respondió Clara, intrigada. Pero debe ser importante. Mi abuelo no era muy amigo de la tecnología, usaba computadoras solo cuando era absolutamente necesario. Mientras examinaban los objetos, Max de repente se puso alerta, con las orejas erguidas. Un segundo después, el celular de Clara vibró con un mensaje del grupo de vigilancia. Movimiento sospechoso en el sendero principal. 2 hombres de la represa se están acercando al área del río. Salgan de ahí ahora. Tenemos que irnos, dijo Clara con urgencia, guardando todo de nuevo en la bolsa impermeable. Vienen hacia aquí. Cerraron rápidamente la puerta de la antigua estación de medición, volvieron a colocar el candado y se alejaron de la orilla, buscando cobertura entre los árboles densos. Max iba al frente, moviéndose silenciosamente como una sombra entre la vegetación. Apenas se habían escondido cuando escucharon voces acercándose. Agachados detrás de arbustos espesos, observaron a 2 hombres con ropa de campo, que cargaban equipos de medición, emergiendo en el claro junto al remanso. Este es uno de los puntos marcados para la toma de muestras, dijo uno de ellos, consultando una tablet. Necesitamos datos sobre la calidad del agua y los sedimentos. Otro informe inútil, murmuró el otro, comenzando a montar un equipo de recolección. Como si a alguien realmente le importara el impacto ambiental. La decisión de construir la represa se tomó hace años. Procedimiento estándar, respondió el primero, encogiéndose de hombros. Además, escuché que están acelerando todo. Parece que hay algún tipo de resistencia organizándose en el pueblo. El grupo escondido se miró con tensión. Así que los rumores sobre su resistencia ya habían llegado a los oídos de la empresa de la represa. ¿Resistencia?, rió el segundo hombre. ¿Qué esperan lograr? Este proyecto tiene el apoyo del gobierno federal, estatal y de prácticamente todos los políticos con alguna influencia. Nada lo detendrá. Aún así, la orden es clara: acelerar el cronograma. Las primeras demoliciones se adelantaron a 6 semanas, no 3 meses como se anunció públicamente. Clara sintió un nudo en el pecho. 6 semanas. Era mucho menos tiempo del que habían imaginado. Miró a Max, que permanecía perfectamente inmóvil a su lado, como si entendiera la necesidad de un silencio absoluto. Los hombres trabajaron durante casi media hora, recogiendo muestras de agua y sedimentos, haciendo anotaciones y tomando fotografías. Mientras caminaban de regreso, Clara no podía evitar admirar la inteligencia y lealtad del pastor alemán.
Max había cumplido su misión perfectamente, guiándolos exactamente hacia donde necesitaban ir y alertándolos sobre la presencia de extraños. «Eres realmente extraordinario, ¿lo sabías?», susurró, acariciando la cabeza del animal. El abuelo sabía exactamente lo que hacía cuando confió en ti. Max la miró con esos profundos ojos color ámbar, como si entendiera perfectamente sus palabras. Había una dignidad en su porte, una conciencia casi humana que seguía sorprendiendo a Clara, incluso después de todo lo que ya habían vivido juntos. Al llegar a la Casa Azul, el grupo se reunió en la sala, ansioso por examinar el contenido del bolso impermeable. Clara conectó la laptop al enchufe, rezando para que aún funcionara después de tanto tiempo guardada. Para su alivio, la computadora se encendió normalmente. Era un modelo antiguo, de al menos 10 años, pero funcionaba perfectamente. Apareció la pantalla de inicio, solicitando una contraseña. ¿Alguna idea?, preguntó Pedro, mirando a Clara. Ella pensó durante unos segundos, intentando imaginar qué contraseña habría elegido su abuelo. Probó fechas de cumpleaños, nombres de familiares, incluso Valle de las Aguas en diferentes combinaciones. Nada funcionó. Max, que observaba atentamente sus intentos, de repente se acercó y puso la pata sobre la pequeña caja de madera tallada que habían encontrado junto con la laptop. ¿Crees que la respuesta está aquí dentro?, preguntó Clara, tomando la caja. No tenía cerradura, solo una tapa deslizante. La abrió con cuidado, revelando su contenido: una antigua medalla de bronce con la inscripción Premio Nacional de Fotografía, 1975, y un pequeño trozo de papel, amarillento por el tiempo, con una secuencia de números y letras. «La contraseña», exclamó, tecleando de inmediato la secuencia en la laptop. La pantalla de inicio desapareció, dando paso al escritorio, que mostraba carpetas organizadas meticulosamente con nombres como artefactos indígenas, mapas hidrográficos, estudios geológicos e informes ambientales. «Dios mío», murmuró Pedro, mirando por encima del hombro de Clara. «Tu abuelo recopiló un archivo completo sobre el Valle de las Aguas». «Esto es oro puro», comentó Miguel, el abogado, revisando algunos documentos con creciente emoción. «Con este nivel de documentación, podemos probar, sin lugar a dudas, la importancia arqueológica y ambiental del valle, incluso sin acceso a los artefactos originales». «Esperen un momento», dijo Pedro, señalando uno de los mapas abiertos en la pantalla. «Miren estas fuentes. No fueron incluidas en el estudio de impacto ambiental de la represa. Fíjense bien, según estas anotaciones de tu abuelo, la inundación del valle afectaría directamente al menos 12 fuentes que alimentan ríos en 3 municipios vecinos». «¿Y qué significa eso?», preguntó doña María, que observaba todo con atención. Miguel estaba pálido. «Significa que el estudio de impacto ambiental está completamente incompleto. Si estas fuentes no fueron consideradas, entonces toda la evaluación del impacto hídrico en la región está fundamentalmente equivocada. Esto, en la práctica, podría invalidar todas las licencias ambientales que han sido otorgadas hasta ahora». Un silencio cargado invadió la sala mientras todos procesaban la magnitud de aquel descubrimiento. Ya no se trataba solo de una cuestión de preservación histórica y cultural. Ahora había un impacto ambiental gigantesco, mucho mayor de lo que cualquier informe oficial había reconocido. El destino del Valle de las Aguas, y quizás de toda la región, podría cambiar radicalmente a partir de ese momento. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó doña María, trayendo a todos de vuelta a la realidad práctica de la situación. Miguel, el abogado, ya estaba tomando notas frenéticamente. «Necesitamos organizar todas estas evidencias de forma sistemática. Hacer copias de seguridad de todo. Preparar peticiones para diferentes instancias, medioambientales, culturales y de patrimonio histórico. Y también necesitamos más especialistas, un geólogo para validar estos estudios, un hidrólogo que confirme el impacto sobre los manantiales. ¿Y qué pasa con los otros escondites?», recordó don Joaquín. «Aún faltan varios, ¿verdad?». Clara miró a Max, que mantenía esa expresión atenta, como si estuviera esperando instrucciones. «Sí, todavía nos quedan más lugares por visitar. Mi abuelo escondió 12 conjuntos de evidencias. Hasta ahora solo hemos encontrado 3. Creo que debemos seguir el plan de mi abuelo hasta el final», dijo con voz firme. «Él escondió 12 conjuntos de evidencias por una razón.
Cada pieza de este rompecabezas debe ser importante, o no se habría tomado el trabajo de crear un sistema tan elaborado. Pero el tiempo juega en nuestra contra, recordó Miguel. 6 semanas hasta que comiencen las demoliciones. Entonces trabajaremos en 2 frentes, decidió Clara. Miguel y su equipo empezarán a preparar las acciones legales con lo que ya tenemos, mientras nosotros continuamos la búsqueda de los otros escondites. Max nos guiará a un nuevo lugar cada día, si es posible. El grupo estuvo de acuerdo con el plan. Era un compromiso razonable entre la acción inmediata y la búsqueda completa de las evidencias que dejó Antonio. Había algo más en el disco duro, una carpeta titulada simplemente para Clara. Dentro, encontró un archivo de vídeo fechado 3 meses antes de la muerte de su abuelo. Con las manos temblorosas, hizo clic para reproducirlo. Clara, mi querida, comenzó Antonio. Mi memoria me está fallando cada vez más. Lo que encontrarás en los próximos escondites completará el rompecabezas, dijo. Cada lugar contiene una pieza diferente del caso que construí contra este proyecto. Juntas, revelan no solo la importancia histórica y cultural del Valle de las Aguas, sino también los riesgos ambientales y geológicos que están siendo deliberadamente ocultados. Y hasta, hizo una pausa, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado, hasta pruebas de corrupción en los procesos de aprobación y licencias. Confía en Max, continuó Antonio, acariciando la cabeza del pastor alemán que estaba a su lado. Él conoce el camino. Lo entrené durante meses, utilizando técnicas que aprendí de un especialista en perros de búsqueda y rescate. No es solo una mascota extraordinaria, es un guardián de memorias, un protector de nuestro valle. Ahora, junto con Max, tú eres la guardiana de la memoria de todo el Valle de las Aguas. Confío en ti para completar lo que comencé. Te amo, mi nieta. Siempre. En ese momento, rodeada de aliados decididos y con Max a su lado, Clara sintió una certeza profunda de que estaban en el camino correcto. Y el instrumento de esa preservación era un pastor alemán de ojos ámbar, cuya lealtad e inteligencia trascendían la comprensión humana. ¿Qué más habría escondido Antonio en los otros lugares del Valle de las Aguas? ¿Quién está detrás de la corrupción mencionada en el vídeo? ¿Y lograrán Clara, Max y la Resistencia reunir todas las pruebas a tiempo para impedir el inicio de las demoliciones? Si esta historia de lealtad, memoria y valentía tocó tu corazón, deja tu like y comparte con amigos que valoran la preservación de nuestras historias colectivas. ¿Alguna vez has sido testigo de la inteligencia extraordinaria de un animal? Cuéntanos en los comentarios. La noticia se propagó por el Valle de las Aguas como fuego sobre paja seca. No importaba cuánto Clara y su grupo intentaran mantener en secreto sus descubrimientos. En una comunidad pequeña y unida como aquella, los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. Tenemos que ser cuidadosos, advirtió Clara durante una reunión con el núcleo central de la Resistencia en la Casa Azul. Aún no tenemos todas las pruebas. Si mostramos nuestras cartas demasiado pronto, ellos tendrán tiempo de preparar contraargumentos, peor aún, encontrar maneras de desacreditar lo que hemos descubierto. Max, acostado a los pies de Clara como siempre, levantó la cabeza de repente, como si percibiera la tensión en la sala. Sus ojos ámbar recorrieron los rostros presentes, deteniéndose finalmente en Clara con esa intensidad que siempre la impresionaba. Creo que quiere mostrarnos el próximo lugar, dijo Clara, interpretando el comportamiento del pastor alemán. Quizás sea hora de continuar nuestra búsqueda. El grupo acordó reunirse nuevamente al amanecer del día siguiente para seguir a Max hasta el cuarto escondite. Mientras los demás se retiraban, Clara permaneció en la terraza de la Casa Azul, observando la puesta de sol que teñía el cielo con tonos de naranja y rosa. Max se sentó a su lado, su presencia sólida y reconfortante. El silencio de la noche fue interrumpido por el sonido de vehículos que se acercaban. Clara se levantó, alarmada, mientras Max adoptaba una postura de alerta, un gruñido bajo formándose en su garganta. 3 autos negros, los mismos utilizados por la comitiva de la represa, se detuvieron frente a la Casa Azul. Del primer vehículo bajó el doctor Ricardo, el director del proyecto, acompañado por Débora, la mujer del blazer rojo. De los otros autos descendieron 4 hombres de aspecto serio, vestidos con trajes oscuros. Seguridad privada, supuso Clara, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Señorita Méndez, saludó el doctor Ricardo,
subiendo los escalones de la terraza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero no estar interrumpiendo su descanso. ¿Qué desea, doctor Ricardo?, preguntó Clara fríamente, apoyando una mano de manera protectora sobre la cabeza de Max, que seguía gruñendo en voz baja. Una conversación civilizada, nada más, respondió él. ¿Puedo pasar? Prefiero que conversemos aquí en la terraza, dijo finalmente Clara. La noche está agradable. Como prefiera. He venido personalmente porque ha llegado a mis oídos que usted está liderando, digamos, un movimiento de resistencia contra el proyecto de la represa. Los vecinos tienen derecho a cuestionar un proyecto que destruirá sus hogares y su forma de vida, respondió Clara, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo que sentía. Cuestionar, sí. Obstruir, no, replicó el doctor Ricardo, con un tono que se volvió más duro. Especialmente cuando esa obstrucción se basa en información obsoleta o incorrecta. Clara arqueó una ceja. ¿Y qué información sería esa? Nos hemos enterado de que usted y algunos vecinos encontraron documentos antiguos relacionados con supuestos artefactos indígenas y un decreto de preservación histórica de 1890, intervino Débora, dando un paso al frente. Nuestros especialistas ya han evaluado esas cuestiones. El decreto fue tácitamente derogado por legislaciones posteriores, y en cuanto a los artefactos, todos fueron trasladados al Museo Nacional hace décadas. No queda nada de valor arqueológico en el valle. Clara sintió un frío en el estómago. Ellos sabían sobre los primeros hallazgos. Alguien había filtrado información, peor aún, los estaban vigilando de alguna manera. ¿Y qué hay de los manantiales subterráneos que alimentan los ríos de 3 municipios vecinos?, preguntó, decidiendo poner a prueba hasta dónde llegaba el conocimiento de ellos sobre sus descubrimientos. ¿O de la falla geológica que atraviesa parte del área que será inundada? Un destello de sorpresa cruzó el rostro del doctor Ricardo antes de que pudiera controlarlo. Claramente no sabía sobre esa información específica. Todos los temas ambientales y geológicos han sido debidamente estudiados y aprobados por los organismos competentes, respondió, recuperando la compostura. Lo que me preocupa, señorita Méndez, es que usted está alimentando falsas esperanzas entre los vecinos, retrasando un proceso que es inevitable, francamente, beneficioso para toda la región. El doctor Ricardo suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. He venido a ofrecer una solución que podría beneficiar a todos. La empresa está dispuesta a aumentar significativamente el valor de las indemnizaciones, un 30% por encima de lo inicialmente propuesto. Además, estamos dispuestos a financiar un proyecto de preservación de la memoria del Valle de las Aguas, un museo en la ciudad de San Miguel, con exposiciones permanentes de las fotografías de su abuelo y otros objetos históricos. ¿Y a cambio?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. A cambio, esperamos que use su influencia para calmar los ánimos, para ayudar a los vecinos a aceptar lo inevitable con dignidad, respondió el doctor Ricardo. Usted es respetada aquí, señorita Méndez. Su voz tiene peso. Me está pidiendo que traicione a mis vecinos, a mis amigos, la memoria de mi abuelo, dijo Clara, no como una pregunta, sino como una constatación. Le estoy pidiendo que sea realista, corrigió el doctor Ricardo, con el tono endurecido. Esta represa se va a construir, con o sin la cooperación de los vecinos. La única cuestión es si el proceso será pacífico y digno, o complicado. Necesito tiempo para pensar en su propuesta, dijo finalmente, decidiendo que un enfrentamiento directo en ese momento no sería lo más sabio. El doctor Ricardo sonrió, interpretando claramente su respuesta como una señal de debilidad. Tras esa última amenaza velada, el doctor Ricardo y su comitiva se marcharon, dejando a Clara temblando de rabia y de preocupación en la terraza. Apenas los coches desaparecieron en la curva del camino, corrió hacia adentro y tomó el teléfono. Llamó a don Joaquín, a Pedro y a los demás miembros del núcleo de la resistencia. Necesitamos reunirnos ahora mismo, dijo con urgencia. Ellos saben sobre nuestros descubrimientos y están intentando cooptarme. La situación es más grave de lo que imaginábamos. En menos de media hora, el núcleo de la resistencia estaba reunido en la Casa Azul. Clara relató en detalle la visita del doctor Ricardo y sus amenazas veladas. Están empezando a desesperarse, comentó Pedro, el profesor de historia. Si están ofreciendo aumentar las indemnizaciones en un 30%, es porque saben que tenemos algo sólido contra ellos.
¿O simplemente quieren acelerar el proceso antes de que encontremos más pruebas?, sugirió Miguel, el abogado. La cuestión es, ¿cómo se enteraron de los artefactos indígenas y del decreto de 1890? Alguien tuvo que haber filtrado la información. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. La posibilidad de que hubiera un traidor entre ellos era inquietante, pero no podía ser ignorada. Alrededor de las 10 de la noche, el pequeño grupo salió discretamente de la Casa Azul. La luna llena proporcionaba suficiente iluminación para que pudieran moverse por las calles del pueblo sin usar linternas, lo que ayudaba a mantener su misión en secreto. Max lideraba el camino con confianza, deteniéndose ocasionalmente para comprobar si todos lo seguían. Para sorpresa de Clara, el pastor alemán no los llevó fuera del pueblo esta vez, sino directamente hacia el centro, en dirección a la iglesia principal de la plaza. ¿La iglesia?, susurró don Joaquín, confundido. Pero es uno de los lugares más visitados del pueblo. ¿Cómo habría podido tu abuelo esconder algo allí sin que nadie lo notara? Clara no tenía respuesta, pero confiaba en el instinto de Max. El pastor alemán había demostrado repetidamente que sabía exactamente a dónde debía ir. La iglesia estaba silenciosa y oscura cuando llegaron, con sus puertas cerradas por la noche. Clara dudó, reacia a entrar en un lugar sagrado de forma clandestina, pero Max no mostró la menor vacilación. El perro se dirigió directamente hacia una pequeña puerta lateral, utilizada principalmente por el párroco y los empleados. Está cerrada, constató Pedro, probando la manija. Necesitaremos una llave. Clara recordó de repente la caja de madera tallada que habían encontrado junto con el portátil en el escondite del río. Había algo más dentro, además de la medalla y la contraseña, una pequeña llave de bronce que no habían logrado identificar. Espera, dijo, sacando la caja de la mochila y extrayendo la llave. Tal vez sea esta. Para su sorpresa y alivio, la llave encajó perfectamente en la cerradura. La puerta se abrió con un suave chirrido, revelando la oscuridad del interior de la iglesia. El grupo entró en silencio, cerrando la puerta detrás de ellos. El interior de la iglesia estaba bañado por la luz colorida de la luna, filtrada a través de los vitrales, creando un mosaico etéreo sobre el suelo de piedra. El altar, con su cruz de madera y los candelabros de plata, parecía casi sobrenatural bajo aquella iluminación. Max no dudó. Caminó trotando por el pasillo central, pasó junto al altar y se dirigió hacia una puerta casi invisible en la pared lateral, camuflada por la ornamentación elaborada. La sala del tesoro, murmuró Pedro, reconociendo el lugar. Es donde guardan los objetos más valiosos de la iglesia, cálices antiguos, relicarios, documentos históricos. La puerta estaba cerrada, pero, para sorpresa de todos, la misma llave que abrió la entrada lateral funcionó también en esta cerradura. Clara se hizo una nota mental para preguntarle al padre, cuando todo aquello terminara, cómo su abuelo había conseguido acceso a llaves tan importantes. La sala del tesoro era pequeña, pero impresionante. Estanterías de madera tallada cubrían las paredes, exhibiendo objetos religiosos de valor histórico y artístico. Una pequeña caja fuerte de metal ocupaba una esquina, probablemente conteniendo los objetos más valiosos. Max se dirigió directamente a una sección específica de la estantería, donde reposaba una antigua Biblia en un soporte ornamentado. El pastor alemán se sentó frente a ella, mirando a Clara expectante. ¿La Biblia?, preguntó Clara, confundida. Se acercó y examinó el libro con cuidado. Era una edición bellísima, encuadernada en cuero con detalles en oro, claramente muy antigua y valiosa. Esta es la primera Biblia del pueblo, explicó Pedro en un susurro reverente. Traída por los fundadores en 1890. Es considerada uno de los tesoros más importantes de la comunidad. Clara abrió el libro con sumo cuidado, pasando las páginas amarillentas con delicadeza. Entre las páginas del libro del Éxodo, encontró un sobresellado con su nombre, Clara, escrito con la inconfundible caligrafía de su abuelo. Él sabía que yo vendría aquí, murmuró, emocionada, abriendo el sobre con los dedos temblorosos. Dentro había una carta manuscrita y una pequeña memoria USB. La carta, como las anteriores, era breve y enigmática. Querida Clara, si estás leyendo esto, es porque Max te ha guiado hasta el cuarto escondite. La Biblia siempre fue más que un libro religioso, es un registro histórico, un testimonio de verdades que algunos preferirían mantener ocultas.
La memoria USB contiene documentos que obtuve a través de un contacto en el gobierno estatal, alguien que compartía mis preocupaciones sobre el proyecto de la represa. Son correos electrónicos, memorandos internos e informes que fueron deliberadamente omitidos del proceso de aprobación. Ten mucho cuidado, Clara. Lo que encontrarás aquí no son simples irregularidades administrativas, sino pruebas de corrupción sistemática que involucran a personas muy poderosas. Por eso escondí esta información en un lugar sagrado, con la esperanza de que la santidad del sitio ofreciera cierta protección contra aquellos que harían cualquier cosa por mantener estos secretos enterrados. Confía en Max. Confía en ti misma. Y recuerda, la verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino hacia la justicia. Con amor, abuelo Antonio. Clara leyó la carta en voz baja para los demás, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad crecía sobre sus hombros. Su abuelo no solo estaba intentando salvar el Valle de las Aguas por razones sentimentales o históricas, él había descubierto corrupción en el propio corazón del proyecto. Tenemos que ver qué hay en esta memoria USB de inmediato, dijo Miguel, el abogado, extendiendo la mano hacia el dispositivo. Pero antes de que Clara pudiera entregársela, Max se puso repentinamente alerta, sus orejas se levantaron, atentas. Un segundo después, todos lo oyeron, el sonido de un coche deteniéndose frente a la iglesia, seguido de voces masculinas. «Alguien viene», susurró Clara, guardando rápidamente la carta y la memoria USB en su mochila. «Tenemos que salir de aquí». Cerraron la Biblia y la colocaron exactamente como la habían encontrado, luego salieron en silencio de la sala del tesoro, cerrando la puerta con llave tras ellos. Las voces se oían cada vez más cerca, acercándose a la entrada principal de la iglesia. «Por la puerta lateral», murmuró Pedro, guiando al grupo por el mismo camino por el que habían entrado. Estaban a solo unos metros de la salida cuando escucharon el sonido de unas llaves en la puerta principal. Alguien estaba entrando en la iglesia. «Rápido, escóndanse», ordenó Clara, empujando a los demás detrás de una columna maciza que sostenía el coro. Apenas habían logrado ocultarse cuando la puerta principal se abrió, y los haces de luz de varias linternas atravesaron la oscuridad del templo. Clara se asomó cuidadosamente y sintió que la sangre se le helaba. Era el doctor Ricardo y dos de los hombres trajeados que lo habían acompañado en su visita más temprano. «¿Estás seguro de que vendrían aquí?», preguntó uno de los hombres, su voz resonando en el espacio vacío de la iglesia. «La información que recibí es clara», respondió el doctor Ricardo, con evidente irritación en su tono. «El viejo escondió algo importante en la iglesia, y la nieta y ese maldito perro vendrían a buscarlo esta noche». Clara intercambió miradas alarmadas con los otros. Definitivamente, alguien estaba filtrando información. Alguien lo suficientemente cercano como para conocer sus planes de esa noche. Max, agazapado junto a Clara, permanecía sorprendentemente quieto, como si entendiera perfectamente la necesidad de guardar un silencio absoluto. Sus ojos color ámbar brillaban en la oscuridad, fijos en los intrusos. «Revisa la sala del tesoro», ordenó el doctor Ricardo. «Si hay algo valioso escondido en esta iglesia, estará allí». Uno de los hombres se dirigió exactamente al lugar donde el grupo había estado minutos antes. Clara contuvo la respiración, rezando para que no hubieran dejado ningún rastro de su presencia. «Está cerrada con llave», informó el hombre tras intentar abrir la puerta. «Fuerza la cerradura», ordenó impaciente el doctor Ricardo. «Señor, esto es una iglesia», protestó el hombre, vacilante. «Si rompemos la puerta, quedará claro que alguien forzó la entrada». El doctor Ricardo soltó una maldición por lo bajo. «Tienes razón. No podemos dejar pruebas. Volveremos mañana con el cura. Él no rechazará una generosa donación para las reformas de la iglesia a cambio de unos minutos a solas en la sala del tesoro». Los intrusos siguieron revisando el interior de la iglesia durante algunos minutos más, pero por suerte no se acercaron al escondite del grupo. Finalmente, frustrados por no encontrar nada, se marcharon, cerrando la puerta principal tras de sí. El grupo esperó en absoluto silencio varios minutos más, asegurándose de que los hombres realmente se habían ido. Finalmente, Clara hizo una señal para que salieran de su escondite. «Tenemos un traidor entre nosotros», concluyó Pedro con tono sombrío. «Alguien lo suficientemente cercano como para conocer nuestros planes». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara.
La idea de que alguien en quien confiaban estaba pasando información al doctor Ricardo era profundamente perturbadora. No podemos volver a casa ahora, decidió. Probablemente estén vigilando el lugar. Necesitamos encontrar otro sitio para revisar el contenido del pendrive. Mi casa, ofreció doña María. Es pequeña, pero está en el extremo opuesto del pueblo. Dudo que estén vigilando allí. El grupo estuvo de acuerdo y salió silenciosamente por la puerta lateral, cerrándola con llave tras de sí. En lugar de tomar la calle principal, optaron por callejones y senderos secundarios, manteniéndose en la sombra siempre que era posible. Max iba al frente, moviéndose con una cautela que rozaba lo sobrenatural. El pastor alemán se detenía de vez en cuando, olfateando el aire y escuchando atentamente antes de continuar. Parecía comprender perfectamente el peligro que enfrentaban. Llegaron a la casa de doña María sin contratiempos, entrando rápidamente y cerrando todas las cortinas antes de encender cualquier luz. La casa era sencilla pero acogedora, con muebles antiguos bien cuidados y fotografías familiares en las paredes. Mi nieto dejó su computadora portátil aquí la última vez que vino, dijo doña María, sacando un ordenador de un cajón. Podemos usarla para ver qué contiene el pendrive. Clara insertó el dispositivo con las manos temblorosas. Después de unos segundos, se abrió una carpeta que revelaba decenas de archivos meticulosamente organizados. Correos electrónicos, memorandos, hojas de cálculo financieras, todos relacionados con el proyecto de la represa. Miguel, el abogado, tomó el control, navegando rápidamente entre los archivos con ojos entrenados. A medida que leía, su expresión se volvía cada vez más seria. «Esto es dinamita pura», murmuró finalmente. «Aquí hay correos entre el doctor Ricardo y 3 secretarios estatales discutiendo cómo evadir los estudios ambientales negativos. Hay memorandos internos que admiten que el impacto sobre los manantiales subterráneos sería catastrófico para los municipios vecinos, pero recomiendan que esa información sea omitida de los informes públicos». «¿Y sobre la corrupción que mencionaba mi abuelo?», preguntó Clara, inclinándose para ver mejor la pantalla. Miguel hizo clic en una carpeta titulada Financiero. Dentro, había hojas de cálculo detallando transferencias bancarias a cuentas offshore, que coincidían perfectamente con fechas clave del proceso de aprobación de la represa. «Aquí está», dijo, señalando una hoja específica. «Transferencias de más de 10 millones a cuentas en las Islas Caimán, todas vinculadas a empresas fantasma que, según estas notas, pertenecen a políticos involucrados en la aprobación del proyecto». El grupo observaba en silencio, impactado, mientras Miguel seguía navegando por los archivos, revelando una red de corrupción, manipulación y fraude que se extendía desde los niveles más bajos de la burocracia hasta las más altas esferas del gobierno estatal. «¿Cómo consiguió tu abuelo esta información?», preguntó Pedro, a la vez asombrado y horrorizado. Clara recordó la carta. Mencionaba a un contacto dentro del gobierno estatal, alguien que compartía sus preocupaciones. Quien fuera, arriesgó mucho para proporcionar estos documentos. «Esto lo cambia todo», declaró Miguel, cerrando finalmente la laptop. «Con estas pruebas, no solo podemos impugnar la represa con argumentos ambientales e históricos, sino también iniciar una investigación penal contra todos los implicados. También nos convierte en objetivos mucho más peligrosos», advirtió don Joaquín con tono sombrío. «Si el doctor Ricardo y sus socios descubren que tenemos esta información, harán lo que sea necesario para silenciarnos». «Necesitamos un plan», dijo finalmente. «No podemos simplemente entregar estas pruebas a las autoridades locales. No sabemos quién está involucrado en la corrupción. Y no podemos confiar en nadie fuera de nuestro círculo más cercano, ya que claramente hay un informante entre los habitantes». «Deberíamos separarnos por ahora», sugirió Clara. «Será más seguro. Miguel, tú partirás hacia la capital al amanecer. El resto de nosotros se dividirá en pequeños grupos y solo nos encontraremos cuando sea absolutamente necesario». Cuando los demás finalmente se fueron, solo Clara y Max permanecieron en la casa de doña María, quien insistió en que pasaran la noche allí. «No es seguro regresar a la Casa Azul ahora», argumentó la anciana. «Seguramente ya están vigilando el lugar». Agotada física y emocionalmente, Clara aceptó la oferta. Acostada en un sofá improvisado como cama, con Max fielmente acostado a su lado en el suelo, reflexionaba sobre todo lo que habían descubierto y sobre los peligros que aún les esperaban. A la mañana siguiente, Clara fue despertada por un ladrido urgente de Max.
El pastor alemán estaba en la ventana, mirando hacia afuera con evidente agitación. Clara se levantó rápidamente y miró a través de una rendija de la cortina. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Dos de los hombres trajeados que acompañaban al doctor Ricardo estaban en la calle, aparentemente realizando una búsqueda casa por casa. «Nos están buscando», susurró a doña María, que acababa de entrar en la sala. «Y se están acercando». La anciana no perdió tiempo en entrar en pánico. «Hay una salida por la parte de atrás, a través del patio. Váyanse ahora, mientras yo los distraigo». «No puedo dejarla enfrentarse a ellos sola», protestó Clara. «Solo soy una pobre anciana inofensiva», sonrió doña María con un brillo astuto en los ojos. «¿Qué podrían hacerme a plena luz del día? Ahora vayan, rápido». A regañadientes, Clara tomó su mochila e hizo una seña a Max para que la siguiera. Salieron silenciosamente por la puerta trasera, cruzaron el pequeño patio y saltaron una cerca baja, encontrándose en un callejón estrecho que los alejaba del centro del pueblo. «Y ahora, Max», susurró Clara, sintiéndose perdida y vulnerable. El pastor alemán la miró durante un momento, como si estuviera evaluando la situación, y luego comenzó a trotar en dirección a las colinas que rodeaban el valle. Clara lo siguió, confiando en su instinto, aunque sin saber exactamente hacia dónde se dirigían. Tras casi una hora de caminata por senderos cada vez más empinados y remotos, Max finalmente se detuvo en un pequeño claro. Frente a ellos, parcialmente oculta por la vegetación, se encontraba la entrada de una cueva. «¿Aquí es donde querías traerme?», preguntó Clara, sorprendida. No recordaba que su abuelo hubiera mencionado nunca una cueva en las colinas. Max ladró una vez, como si confirmara, y entró en la cueva sin dudarlo. Clara encendió la linterna de su móvil y lo siguió, maravillándose de la determinación y la confianza del animal. La cueva no era muy profunda, se extendía solo unos metros antes de abrirse en una pequeña cámara natural. Para sorpresa de Clara, había señales claras de que alguien había estado allí recientemente. Una linterna de pilas, una pequeña caja de provisiones e incluso un saco de dormir cuidadosamente enrollado en un rincón. El abuelo preparó este lugar como un refugio, comprendió Clara, examinando los objetos. Sabía que podríamos necesitar escondernos en algún momento. Max olfateaba el suelo de la cueva, aparentemente buscando algo específico. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña saliente en la pared rocosa y comenzó a rascar el suelo debajo de ella. Clara se arrodilló junto al pastor alemán y examinó el lugar con la linterna de su móvil. Había una pequeña depresión en el suelo, cuidadosamente disimulada con piedras y tierra. Al retirar la cobertura, encontró otra caja metálica a prueba de agua, similar a las que habían encontrado en los otros escondites. «Eres realmente increíble, Max», murmuró, abriendo la caja con los dedos temblorosos. Dentro había suministros de emergencia, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, una pequeña cantidad de dinero en efectivo y un radiocomunicador con baterías de repuesto. También había un mapa detallado de la región, con rutas de escape marcadas en rojo, que llevaban lejos del Valle de las Aguas. En el fondo de la caja encontró un sobre con su nombre, escrito con la caligrafía de su abuelo. Dentro, una carta breve. «Querida Clara, si estás leyendo esto, significa que la situación se ha vuelto lo suficientemente peligrosa como para que necesites huir. Este refugio fue preparado para esa eventualidad. Aquí estarás a salvo por un tiempo. La radio está sintonizada en una frecuencia específica. Una vez al día, al mediodía, mi viejo amigo Carlos, que vive al otro lado de las montañas, verifica si hay alguna transmisión. Él puede ayudarte si es necesario. Recuerda, la verdad es tu arma más poderosa, pero también la que te pone en mayor peligro. Úsala con sabiduría. Max sabe cómo encontrar los escondites restantes. Confía en él, incluso cuando el camino parezca incierto. Con todo mi amor. Abuelo Antonio». Clara dobló la carta con cuidado, mientras lágrimas silenciosas recorrían su rostro. A pesar de enfrentar el avance del Alzheimer, su abuelo había pensado en todo, preparando no solo la misión para salvar el Valle de las Aguas, sino también medidas para proteger a quienes continuarían su lucha. Max se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, mirándola con esos ojos ámbar que parecían comprender perfectamente su dolor y su determinación. «Ahora estamos solos, amigo», susurró, acariciando el suave pelaje del animal. «Pero aún tenemos una misión que cumplir.
El pastor alemán respondió con un ladrido suave, como si dijera, no estamos solos. Estamos juntos. Y en ese momento, oculta en una cueva en las colinas sobre el Valle de las Aguas, con solo un extraordinario pastor alemán como compañía, Clara sintió una extraña paz. El camino que tenía por delante sería peligroso e incierto, pero a su lado tenía al más leal de los guardianes, un animal cuya inteligencia y devoción trascendían la comprensión humana, un verdadero guardián de memorias. ¿Qué pasará con Clara y Max ahora que están solos y en peligro? ¿Quién es el traidor que está informando al doctor Ricardo sobre sus movimientos? ¿Y lograrán encontrar los escondites restantes antes de que sea demasiado tarde? Si esta historia de coraje, lealtad y determinación ha tocado tu corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y seguir acompañando el desarrollo de esta emocionante historia de Max y este valiente grupo en su búsqueda por la verdad y la salvación de sus hogares y sus recuerdos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sido testigo de la lealtad extraordinaria de un animal en momentos difíciles? Comparte tu experiencia en los comentarios. Dos días habían pasado desde que Clara y Max encontraron refugio en la pequeña cueva en las colinas sobre el Valle de las Aguas. 2 días de silencio, incertidumbre y planificación cuidadosa. La joven periodista había utilizado la radiocomunicadora que su abuelo había dejado para contactar a Carlos, el amigo mencionado en la carta. El hombre, un antiguo guardabosques jubilado que vivía al otro lado de las montañas, prometió ayudarla, pero le aconsejó tener extrema precaución. Están haciendo registros sistemáticos en todas las casas, alegando que buscan documentos históricos importantes, informó Carlos. Don Joaquín y algunos otros lograron escapar y se están escondiendo en diferentes lugares. Miguel llegó sano y salvo a la capital y está trabajando con abogados de confianza. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Clara, sin estar segura del siguiente paso. Sigue con tu misión, respondió Carlos con firmeza. Miguel me explicó sobre los escondites y el plan de tu abuelo. Si Antonio consideró importante encontrar los 12 lugares, debe haber una razón poderosa. Además, cuantas más pruebas reunamos, más sólido será nuestro caso. Ten mucho cuidado, aconsejó Carlos antes de finalizar la comunicación. Y confía en ese perro extraordinario. Antonio siempre decía que Max era especial, incluso antes de entrenarlo para esta misión. Max giró la cabeza para mirarla, sus ojos color ámbar reflejando la luz dorada del amanecer. Había una sabiduría en esa mirada, una comprensión que trascendía la barrera entre especies. El pastor alemán se puso de pie, se estiró como preparándose para un largo día y luego caminó unos pasos hacia la senda que descendía la montaña, volviendo la cabeza como si preguntara, ¿vamos? Clara sonrió, admirando una vez más la inteligencia extraordinaria de su compañero. Tienes razón, amigo. Es hora de continuar con nuestra misión. Después de un desayuno rápido con los suministros que su abuelo había dejado, Clara organizó su mochila, guardando cuidadosamente los documentos y dispositivos electrónicos que habían recolectado hasta ahora. Se puso una chaqueta con capucha que encontró entre los suministros. No era exactamente un disfraz, pero ayudaría a ocultar su rostro a la distancia. Después de casi 2 horas de caminata cuidadosa, rodeando el pueblo en un amplio arco, Max finalmente se detuvo en un punto desde donde podían observar el valle desde un ángulo diferente. Desde allí, Clara podía ver claramente el movimiento inusual en el centro del pueblo, autos negros estacionados en la plaza, hombres de traje conversando en pequeños grupos, y algunos vecinos siendo abordados e interrogados. A medida que avanzaban, el sendero se volvía cada vez más difícil, con tramos empinados que exigían casi escalar en algunos puntos. Clara estaba agradecida de haber mantenido el hábito de hacer caminatas desde la adolescencia, cuando acompañaba a su abuelo en sus expediciones fotográficas por el valle. Aún así, después de otra hora de subida constante, sus músculos protestaban y su respiración estaba agitada. ¿A dónde me estás llevando?, preguntó, observando el terreno a su alrededor. Estaban en una parte de la montaña que Clara no reconocía, a pesar de haber crecido allí. Estaba a punto de sugerir otra pausa cuando la vegetación, de repente, se abrió, revelando un pequeño claro natural. En el centro, una formación rocosa se alzaba como un altar primitivo, y junto a ella, un árbol antiguo, retorcido por los constantes vientos de la montaña, extendía sus ramas como brazos acogedores. Max corrió al frente, dirigiéndose directamente hacia el árbol.
Se detuvo frente a él, ladró una vez y miró a Clara con expectativa. ¿Es aquí?, preguntó, acercándose. ¿El próximo escondite está en este árbol? Examinando el tronco más de cerca, Clara notó algo que le hizo contener la respiración. Talladas en la corteza, casi completamente cubiertas de musgo y líquenes, estaban unas pequeñas iniciales, AM, dentro de un círculo. Antonio Méndez había marcado este lugar en sus exploraciones por el valle. La vegetación era más densa allí, con árboles antiguos que formaban un dosel que filtraba la luz del sol en patrones danzantes sobre el suelo cubierto de musgo. El pastor alemán la miró y, sorprendentemente, levantó la cabeza y miró hacia arriba, hacia las ramas del árbol. Clara siguió su mirada y, finalmente, lo entendió. «Está ahí arriba», exclamó. «El escondite está en el árbol». El árbol no era particularmente alto, pero sus ramas más bajas estaban al menos a 2 metros del suelo, demasiado alto para que Clara las alcanzara sin ayuda. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera usar como escalera improvisada, pero no había nada adecuado. ¿Cómo esperaba el abuelo que yo subiera ahí?, murmuró, perpleja. Max, como si respondiera a su pregunta, se acercó a la formación rocosa junto al árbol y subió a ella con una agilidad sorprendente para un perro de su tamaño. Desde allí, el pastor alemán miró a Clara y luego a una rama específica del árbol, que ahora estaba casi al alcance. «Eres brillante», exclamó Clara, comprendiendo el plan. Siguiendo el ejemplo de Max, subió a la formación rocosa, que funcionaba perfectamente como un peldaño natural. Desde allí, logró alcanzar la rama más baja del árbol. Con algo de esfuerzo, se impulsó hacia arriba. Siguiendo la mirada del pastor alemán, Clara vio, a aproximadamente 1 metro por encima, donde el tronco principal se dividía en 2 grandes ramas, que había una pequeña cavidad natural. Escaló cuidadosamente hasta allí. Para su alegría, encontró otra caja metálica a prueba de agua, perfectamente encajada en la cavidad y camuflada con musgo. «La encontramos», gritó a Max. «Veamos qué es lo que el abuelo escondió aquí», dijo Clara, abriendo la caja con los dedos temblorosos de emoción. Dentro encontró algo inesperado. No eran documentos ni dispositivos electrónicos, sino un pequeño proyector de diapositivas antiguo, de esos que funcionan con pilas, junto con una caja de diapositivas fotográficas cuidadosamente organizadas. También había una carta, como siempre, con la inconfundible caligrafía de su abuelo. «Querida Clara, este claro no aparece en ningún mapa oficial. Las diapositivas que he dejado aquí contienen imágenes que nunca mostré a nadie. Son fotografías de los artefactos indígenas encontrados durante la fundación del pueblo, antes de que fueran enviados al Museo Nacional. Pero lo más importante, son imágenes de pinturas rupestres que descubrí en una pequeña cueva cercana a este lugar, pinturas que datan de más de 8000 años, según los expertos que consulté en secreto. Nunca revelé públicamente la existencia de estas pinturas, temiendo que fueran vandalizadas o explotadas comercialmente. Pero ahora, pueden ser nuestra última esperanza. La legislación de protección de sitios arqueológicos indígenas es una de las más estrictas del país. Si logramos probar la existencia de estas pinturas y su antigüedad, la construcción de la represa se suspendería de inmediato para permitir estudios arqueológicos completos, estudios que tomarían años. Max conoce el camino hacia la cueva. Confía en él, como siempre. Con amor, abuelo Antonio. Primero vamos a encontrar esa cueva, decidió, guardando todo nuevamente en la caja metálica y colocándola en su mochila. ¿Sabes el camino, Max? El pastor alemán ladró una vez, como si confirmara, y de inmediato comenzó a moverse, siguiendo una dirección ligeramente diferente a la que habían tomado para llegar al claro. Clara lo siguió, su mente hervía con posibilidades. Si las pinturas rupestres eran tan antiguas y significativas como su abuelo sugería, no solo podrían impedir la construcción de la represa, sino también transformar el Valle de las Aguas en una zona de protección permanente. El sendero que Max seguía ahora era aún más difícil que el anterior, serpenteando entre enormes rocas y vegetación densa. En algunos puntos, Clara tenía que agacharse y prácticamente gatear para atravesar aberturas estrechas entre las piedras. El pastor alemán navegaba por el terreno con sorprendente facilidad, deteniéndose ocasionalmente para verificar que ella aún lo siguiera. Después de unos 20 minutos de caminata desafiante, llegaron a una pared rocosa casi vertical. A simple vista parecía un callejón sin salida,
pero Max se dirigió con confianza hacia un punto específico donde la vegetación crecía más espesa. Olfateando el suelo, el pastor alemán comenzó a apartar las plantas con el hocico, revelando una estrecha abertura en la base de la roca, la entrada a una pequeña cueva, casi completamente camuflada por la naturaleza. ¿Es aquí?, preguntó Clara, arrodillándose para examinar la abertura. Era pequeña, pero lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar agachada. ¿La cueva de las pinturas rupestres? Max ladró una vez, mirándola con esa intensidad que siempre la impresionaba. Clara dudó solo por un momento. La idea de entrar en una cueva estrecha y desconocida era intimidante, pero la confianza que sentía en Max superaba cualquier temor. Vamos entonces, decidió, sacando la linterna de su mochila. La entrada era tan estrecha que Clara tuvo que arrastrarse varios metros antes de que el espacio se abriera lo suficiente como para avanzar de rodillas. Max la siguió con sorprendente facilidad, su cuerpo ágil deslizándose por la abertura como si hubiera sido hecho para eso. La luz de la linterna reveló un túnel natural que se extendía unos 10 metros antes de abrirse en una cámara más amplia. Clara avanzó con sumo cuidado, consciente de que estaba entrando en un lugar que muy pocas personas habían visitado en los últimos milenios. «Dios mío», susurró Clara, maravillada. «Es increíble». La cueva no era muy grande, quizás 10 metros de diámetro, pero cada centímetro de sus paredes parecía estar cubierto de arte ancestral. En algunos puntos, diferentes capas de pintura se superponían, lo que sugería que el lugar había sido utilizado por generaciones de artistas prehistóricos. Clara sacó de su mochila el proyector y la caja de diapositivas. Ahora entendía por qué su abuelo había elegido este formato. En la oscuridad de la cueva, las imágenes proyectadas serían perfectamente visibles. Encendió el aparato y proyectó la primera diapositiva en la pared opuesta a las pinturas. Era una fotografía en blanco y negro, claramente tomada décadas atrás, que mostraba la entrada de la cueva en un estado ligeramente diferente, con menos vegetación cubriéndola. La fecha en la esquina inferior decía, junio de 1978. Las siguientes diapositivas mostraban algo diferente, un hombre de mediana edad que Clara no reconocía, examinando las pinturas con instrumentos científicos. Según las anotaciones, se trataba del Dr. Eduardo Santos, arqueólogo de la Universidad Federal, fotografiado en 1982. Más diapositivas mostraban al mismo arqueólogo recogiendo pequeñas muestras de pigmento y roca, presumiblemente para realizar dataciones. Y entonces apareció la diapositiva que Clara estaba esperando, un informe oficial de datación por carbono, que indicaba que las pinturas más antiguas tenían entre 7.800 y 8.200 años. «Esto lo cambia todo», dijo finalmente. «Ya no se trata solo de preservar nuestros hogares y recuerdos, ahora es proteger un patrimonio cultural de valor incalculable». «Vamos, Max», dijo decidida. «Tenemos que compartir esto con los demás». Fue entonces cuando lo escuchó, voces masculinas, no muy lejos, subiendo por el sendero de la montaña. «Tiene que estar por aquí», decía una voz que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Clara. Era uno de los hombres de traje que acompañaban al doctor Ricardo. El informante dijo que la vio subiendo en esta dirección con el perro. «Nos están siguiendo», susurró Clara, sintiendo como su corazón se aceleraba. «Y definitivamente alguien nos está traicionando, alguien que me vio salir del escondite esta mañana. Tenemos que encontrar otro camino para bajar», murmuró, mirando a su alrededor desesperadamente. Moviéndose tan silenciosamente como podían, se alejaron del sendero principal, rodeando la zona donde las voces ya eran claramente audibles. Max parecía conocer perfectamente el terreno, guiando a Clara por un camino casi invisible que descendía por la cara oeste de la montaña. Era una ruta mucho más empinada y desafiante, pero los alejaría de sus perseguidores. Después de casi una hora de descenso cauteloso, llegaron a una zona más llana, donde un pequeño arroyo atravesaba la ladera de la montaña. Clara se detuvo para recuperar el aliento y beber agua, mientras sus músculos protestaban por el esfuerzo. «Eres increíble, ¿lo sabías?», le dijo a Max, que bebía del arroyo con avidez. «No sé cómo habríamos escapado sin ti». Un momento después, Clara oyó pasos acercándose y se preparó para huir de nuevo. Pero antes de que pudiera moverse, una figura familiar emergió entre los árboles. Era don Joaquín, con el rostro marcado por arañazos y lleno de suciedad, pero muy vivo y aparentemente ileso. «Clara», exclamó el anciano, corriendo a abrazarla.
Gracias a Dios que estás bien. Llevamos días buscándote. Don Joaquín, respondió Clara, devolviéndole el abrazo con alivio. ¿Cómo me encontraste aquí? No fui yo quien te encontró. Encontré a Carlos en la cabaña del otro lado de la montaña. Me dijo que había salido del escondite esta mañana y me preocupé. Comencé a subir por el sendero principal cuando escuché a los hombres del doctor Ricardo. Me escondí y los seguí a distancia, esperando que me llevaran hasta ti. Pero luego los perdí de vista. Fue entonces cuando vi a Max bajando por este sendero lateral. Él me vio, regresó y prácticamente me guió hasta ti. Carlos tiene un plan, continuó don Joaquín. Hay un grupo de cabañas de cazadores abandonadas a unos 5 kilómetros de aquí, profundamente escondidas en el bosque. Algunos de los vecinos ya están allí, incluyendo a Pedro y doña María. Es nuestro nuevo cuartel general de la Resistencia. Clara sintió una oleada de alivio y esperanza. No estaban solos. La Resistencia seguía viva, ahora operando en las sombras, pero aún decidida. Tengo algo muy importante que mostrarles a todos, dijo, dando unas palmadas a su mochila, donde guardaba el proyector y las diapositivas. Algo que puede cambiar completamente las reglas del juego. Y en el centro de todo estaba Max, un pastor alemán cuya lealtad, inteligencia y valentía trascendían todas las expectativas. Y con Max a su lado, Clara creía firmemente que tenían una verdadera oportunidad de ganar. ¿Qué sucederá cuando Clara revele el descubrimiento de las pinturas rupestres a los demás miembros de la Resistencia? ¿Quién es el misterioso informante que sigue traicionando sus movimientos? ¿Y serán las pruebas arqueológicas suficientes para detener la construcción de la represa antes de que sea demasiado tarde? Si esta historia de coraje, lealtad y determinación ha tocado tu corazón, deja tu like y compártela con amigos que valoran el amor incondicional de un perro. Activa la campanita para recibir la notificación del próximo vídeo, donde verás el emocionante final de esta historia. Hasta entonces.